1 Timoteo 3, del 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces en las próximas enseñanzas acerca de este tema bastante interesante, familiar en la iglesia, que es el rol de liderazgo que la Biblia identifica como diáconos. Los que, como el caso nuestro, estamos en un trasfondo bautista, o el que estuvo, qué sé yo, hace 20 o 30 años o más dentro de los trasfondos bautistas, habrán oído que en muchas iglesias de este tipo había un pensamiento filosófico común, que era que los únicos niños peores que los hijos del pastor eran los hijos de los diáconos. Pero el término diácono puede implicar un abanico grande de cosas para todos nosotros. Como alguna vez alguien contó, los diáconos eran aquellos personajes que interrumpían el partido de ping-pong que algunos a escondidas, unos jóvenes disputaban mientras el pastor predicaba. No sé por qué alguien me mira. Los diáconos han representado y hasta ahora representan en muchos contextos la autoridad en la iglesia. En algunas iglesias son los líderes oficiales, los líderes espirituales en la iglesia. A menudo son el cuerpo gobernante de la iglesia. E incluso en algunos contextos pueden ser digamos, los que emplean al pastor, o el pastor puede ser empleado de los diáconos y trabajar para ellos y globalmente para la iglesia, ¿no? En algunas iglesias el título de diácono es algo que la gente busca alcanzar porque suena bien, porque da una insignia de honor y respeto dentro de la comunidad de la iglesia. En otras iglesias simplemente no existen los diáconos, parecen ignorar el tema, particularmente en las iglesias litúrgicas tipo católica, ortodoxa. Hay otro tipo de situación, pareciera que son una especie de suborden de los sacerdotes, es un orden, digamos, clerical por debajo de los sacerdotes, un ministro de grado inferior que hace tareas de mantenimiento o administración de algún tipo. Pero diácono es un término maravilloso y por eso les decía que quería explorar y poner una base bastante amplia para después ir a específicos. El término se menciona aquí en 1 Timoteo y en realidad existen tres términos que giran en torno a la figura del diácono, tres términos en griego que son la palabra diáconos, diaconía y diaconeo. Cada una se refiere a servidor, diáconos, diaconía es el servicio y diaconeo es el verbo servir. Ahora, esto es importante porque vamos a encontrar que los requisitos para un diácono no son en ningún sentido inferiores a los demandados para el pastor o el obispo o el anciano. Es una función distinta, pero los requisitos básicamente son iguales. Se mira a la vida personal, al carácter, a la vida de hogar, al compromiso, a la santidad, etc. El estándar es igualmente muy alto y no se habla en ningún momento que los diáconos tengan una menor calidad espiritual que los ancianos o pastores. Tienen que tener madurez y la importancia se da en la parte de la pureza, de la espiritualidad. Ahora, el término utilizado aquí es el término diáconos, que se puede definir o se define en realidad como un camarero. En realidad es la palabra básica, un camarero, un sirviente o un servidor, un administrador, cualquiera que realiza un servicio, en este caso a la iglesia. Y tiene una etimología muy interesante porque viene de una palabra de dia, que quiere decir a fondo, y conis, que quiere decir polvo. Y entonces se traduce como levantar el polvo cuando uno se mueve a toda prisa y para ir a ministrar. Habla de diligencia, de prontitud en el servicio, ¿no? Diaconía, repito, se refiere al servicio y diaconeo al término o al verbo servir. Y estos tres términos, se usan al menos 100 veces en todo el Nuevo Testamento y en general tiene que ver con servir de una manera bastante general, ¿no? En realidad no existe una traducción de la palabra diáconos, en realidad es una transliteración, para decirlo así muy simplemente. Cuando tomamos la palabra diáconos y la hacemos
diácono es crear una nueva palabra, no es traducir, sino es transliterar. Y lo mismo cuando hacemos la palabra diaconía y la convertimos en el oficio de diácono o en diaconado, nuevamente estamos creando una palabra, o sea, transliterando, no traduciendo, porque en realidad la idea o el significado de estas palabras hablaba de servicio, servidor, era una palabra básica, reitero, para camarero, y ya se llega específicamente a lo que vendría a ser el oficio del diácono o el diaconado, solamente en 1 Timoteo 3 y de alguna manera a los diáconos que se refiere Pablo cuando escribe a los filipenses en el capítulo 1. Así que solo en estos dos pasajes, Filipenses y Timoteo, los traductores han hecho esta creación o transliteración de lo que es diáconos o diaconía. Entonces así se está refiriendo al grupo que en realidad ha sido escogido o ha sido llamado a ser parte del liderazgo dentro del servicio de la iglesia. Ahora, repito, en general en la Biblia, en sus más de 100 veces que se usa esta palabra o este conjunto de palabras, está hablando de un servicio. Y es muy general, por ejemplo, nosotros en nuestros días, cuando hablamos de servicios, es un término bastante general también. Vamos a una estación de servicio. En Costa Rica mis amigos dirían la bomba. En Costa Rica es la bomba, esa es la estación de servicio, y ahí recibimos servicio por parte del servidor. Jugamos al tenis, efectuamos un servicio, servimos a nuestro empleador o servimos a nuestra patria. Son términos bastante generales los que se usan en el Nuevo Testamento y algunas pequeñas excepciones del uso de estos términos tienen que ver con administración o con socorro o alivio. Por ejemplo, en Hechos 11:29, esta palabra diaconía se traduce en socorro o alivio porque el servicio era dar recursos a la gente que pasaba en ese momento hambre. Así que cualquiera de estas tres palabras que giran en torno a este ministerio o a este oficio del diácono tienen que ver con servir y ministrar en su significado básico. Originalmente era muy limitado, se refería fundamentalmente a servir las mesas, ¿no? En Juan 2:5 conocemos toda la historia de las bodas de Caná y ahí María habla a los diáconos, es la palabra en griego, ¿no? Habla a los camareros, a los que servían la comida, las bebidas, el agua y les dice, bueno, hagan todo lo que Jesús les diga. Así que aquí tenemos diáconos usado para los que servían, los camareros, los que servían en la boda. Otro pasaje maravilloso es el de Lucas 4:39, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice que la fiebre la dejó e inmediatamente ella se levantó y les servía. Ahí está el verbo diaconeo. Comenzó a prepararles y les sirvió una comida. De hecho, esta era una costumbre muy típica, ¿no? Ella había estado enferma y una buena madre judía, ¿qué podía hacer o qué haría? Comenzar a preparar un buen almuerzo y servirle. Dice que ella les sirvió. Aquí de nuevo la idea es servir una comida. Y hay otros distintos textos, por ejemplo, cuando Marta sirve al Señor en la cena de Betania, Juan 12:2, Lucas 10:40, cuando aquel otro pasaje fantástico donde María está a los pies de Jesús aprendiendo, escuchando su palabra, lo que era importante, y Marta está sirviendo, está preparando y tratando de servir la comida. Entonces, este término originalmente hablaba de eso, de servir la comida. Vino con el tiempo a ampliarse para hablar de un servicio en términos generales. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos 13:4, cuando habla de los gobernadores o de los magistrados que hacen cumplir la ley como diáconos, o sea, son servidores. Sirven al gobierno, sirven a la justicia, sirven a la ley y al orden, castigan al malhechor y más bien recompensan al que se porta bien o al que hace el bien. En un sentido general también Juan 12:26 nos habla cuando Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, ¿no? Y él con eso quería decir que cualquier cosa que hacemos para seguir a Jesús constituye diaconía, o sea, servicio o ministerio. En ese sentido es bastante amplio. Me lleva esto a pensar que los escritores del Evangelio adaptaron el término y usándolo en un sentido amplio para todo servicio o todo tipo de servicio espiritual. Y en alguna manera, todo lo que hacemos nosotros en obediencia a la palabra, en obediencia a Cristo, es un servicio, es una diaconía, es un ministerio.
Y por eso, en ese sentido, todos somos diáconos. Y ese sería un primer nivel del servicio. Todos tenemos que entender que no es que la idea es que los diáconos son los que sirven y todo el mundo mira cómo hacen ellos, ¿no? Por ningún momento podemos pensar que hay un nivel de liderazgo, que hay ancianos o pastores y ese es un nivel de servicio. Están los diáconos después y después están los espectadores. En realidad, todos somos llamados a ejercer una diaconía o un servicio. Jesús por eso dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ya que hemos comenzado con este primer punto, en 1 Corintios 12:5 nos habla de algunos dones. Dice que hay diversidad de dones, diversidad de manifestaciones y también diversidad de diaconía, diversidad de ministerios, o sea, diversidad de servicios. Todos los cristianos de alguna manera están incluidos en este servicio espiritual. En este sentido general, todos los cristianos deberían ser diáconos. Ahora, todos estamos comprometidos en este servicio espiritual. ¿Por qué? Efesios 4:12 dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para la obra de la diaconía. Y yo estoy dando estos términos porque ese es el término que se usa en estos pasajes. En otras palabras, nuestro trabajo o el trabajo de aquellos que ejercen el pastorado o el obispado es perfeccionar a los santos para que ellos puedan hacer el servicio. Todos entonces somos llamados a ser siervos de Jesucristo porque todo nuestro llamamiento es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Así que todos están incluidos de alguna manera en este primer nivel del servicio o el diaconado. Pero ahora pasemos a un segundo nivel. En Romanos 12, aquí encontramos otros términos que se usan más específicamente hablando de los dones. Dice que hay diversos dones dados al cuerpo, somos un solo cuerpo, no todos tenemos la misma función, pero tenemos diferentes dones según la gracia de Dios. Dice que estos debemos usarlos según la medida que ha recibido de fe cada uno. Y en el versículo 7 de Romanos 12 habla del servicio o del ministerio. Dice el dones de servicio o el don de servicio. Entonces está hablando aquí que hay una capacidad especial, un don especial para servir. No solamente el primer nivel, o sea, el nivel de que todos estamos llamados a servir, sino que aquí nos habla de una particularidad, ¿no? De que algunos están diseñados por Dios y han recibido algo, una dotación particular de parte de Dios para servir. Así que empezamos con un nivel muy amplio, todo el mundo sirve al Señor, pero otros específicamente están dotados para funcionar de esa manera y sirven como un modo especial de vida en realidad. Es algo que ha sido puesto por Dios y que está impulsado en ellos por el Espíritu Santo. Es un don. Vemos, por ejemplo, 1 Corintios 16:15, es muy, muy interesante este versículo. Habla aquí de una familia muy específica, la familia de Estéfanas. Dice que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, de la región de Acaya o la ciudad de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado entonces a la diaconía de los santos. Es muy interesante esta palabra también, dedicado, es la palabra tazo, que quiere decir o tiene que ver con un lenguaje militar antiguo. Habla de alguien que ha sido comisionado, señalado, colocado, puesto específicamente. Un poco nos da la idea de lo que veníamos hablando de que es un don, algo especial, algo particular que le da Dios a la persona para ejercer el servicio. Entonces aquí podemos ver una familia donde todos están sirviendo y tal vez han sido dotados particularmente para ellos con ese don de servicio, se caracterizan, es la característica de esa familia en particular que sirven a los santos. Entonces, todos están llamados a servir, algunos tienen una dotación o un don particular y ninguno puede decir, bueno, yo no tengo muchos dones, yo no tengo mucha responsabilidad, en realidad no soy nada especial, así que soy un cristiano normal, yo me dedico a ver cómo hacen los otros. No, estamos llamados a servir como forma de vida, ¿no? Y algunos específicamente tienen un don especial, además de eso, para servir, y esto tiene que ser también reconocido por el liderazgo de la iglesia.
Así que estos términos se usan, o se pueden usar en término general, en término específico, y como una tercera categoría, aquí vamos a lo que es los diáconos, o dónde están los diáconos. En realidad todo lo anterior es un repaso de todo lo que domina el Nuevo Testamento en relación al área de servicio. Algo muy veloz, obviamente. Pero los diáconos, ¿qué es lo que hacen? En realidad aquí nos presenta la palabra una idea de que los diáconos también tienen que ser líderes y modelos de servicio para todos los demás en la iglesia. El simple hecho que vemos que los requisitos para los pastores son similares nos indica esto. Repito, hay que reconocer que los diáconos no están porque deben hacer todo el trabajo, sino están puestos para ser ejemplo y modelo para todos los demás en lo que se refiere al servicio. Si habíamos dicho en las últimas semanas que los pastores o ancianos u obispos tenían que ser ejemplo, modelos para los demás cristianos, y habían toda una serie de requisitos, al ver que los requisitos son similares, pues debemos deducir que también los diáconos, en cuanto a la parte del servicio en la iglesia, deben ser modelos, deben ser ejemplos a seguir para todos los demás. Ahora, tampoco es que los pastores son más santos y los diáconos son menos santos, y entonces si alguien no califica para pastor, no importa, pongámoslos de diácono. A veces suceden estas cosas, no es así. La razón por la que tenemos pastores no es para decir, bueno, aquí hay un nivel espiritual bastante alto, estos son los más espirituales y son diferentes, sino que todos debemos llegar a ese nivel. Lo mismo ocurre con los diáconos, deben ser modelos de vida espiritual, de servicio, y en este sentido están junto con los pastores o ancianos. Los pastores obviamente tienen la particularidad de que se les ha entregado el comunicar la palabra, el comunicar el mensaje del Señor, y de hecho aquí radica la diferencia. Ahora, no es cierto tampoco que porque los pastores y maestros o ancianos son los que predican, los diáconos deben ser ignorantes en el aspecto teológico, sino más bien ellos pueden también comunicar la palabra del Señor. Ahora, de hecho en la Escritura, hasta primera de Timoteo, no hay como tal nombrada la palabra diácono. Algunos dicen que Pablo era un diácono. Hay una corriente que piensa que Pablo era un diácono. ¿Por qué? Porque en Romanos 11:13, Pablo dice que honra su diaconía, honro mi ministerio. A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi diaconía, honro mi ministerio. Entonces algunos dicen, no, Pablo en realidad era un diácono. En realidad, a lo largo de la Escritura podemos ver que el oficio de Pablo era el oficio de apóstol. Era en el sentido general un diácono como todos nosotros, uno que servía, pero el oficio de Pablo era el oficio de apóstol. Lo mismo piensan algunos que Timoteo era un diácono, porque en 1 Timoteo 4:6 Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serán un buen diáconos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Entonces dicen, bueno, ¿vieron? Timoteo también era un diácono, entonces los diáconos son los que deben manejar todo. Lo cual es bueno que sea un diácono, es mejor ser un buen diácono que un simple diácono, pero dice que si Timoteo si enseña esto, será un buen diáconos. Pero en realidad, más adelante en 2 Timoteo vemos que Pablo lo exhorta y le dice, haz obra de evangelista, cumple tu diaconía, o sea, cumple tu ministerio. En otras palabras, su diaconía era generalmente el rol de evangelista, o sea, su servicio, su ministerio era el de evangelista, un proclamador, un predicador, en cierta forma es un maestro que estaba incluso ahora pastoreando, y era algo distinto al oficio del diaconado como lo conocemos ahora en modo, digamos, tradicional, si se quiere. Ahora, bueno, inmediatamente todo esto nos lleva a hablar o a preguntar qué pasa entonces con Hechos 6. Ahí en Hechos 6 está el origen del diaconado. Bueno, es una historia bastante fascinante, puede ser aún de amigable discusión. La mayoría siente que Hechos 6 es donde nació el diaconado, pero hay ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta. Ahí hay 7 hombres elegidos por la iglesia que en ningún momento fueron llamados diáconos, aunque a lo largo de la historia esto ha sido interpretado como la institución del oficio. En el versículo 1 de Hechos 6 podemos ver toda la historia, ¿no? Para resumirla, en aquellos días la iglesia
estaba en gran crecimiento, se había multiplicado. Algunos dicen que habían cerca de 20.000 personas o más dentro de la iglesia. En este contexto habían muchos que eran peregrinos, que habían creído en Cristo. Era el tiempo de la Pascua además, y estaban los llamados judíos helenistas, ¿no? Cuando habla ahí de que las viudas griegas eran descuidadas, está hablando de que habían judíos que vivían en la tierra de Palestina y otros que vivían en el mundo griego, que habían venido. Entonces había toda una situación que estaban juntos y murmuraban los judíos griegos, digamos, o los judíos que habían emigrado en algún tiempo, que probablemente todos o muchos hablaban el griego y no el hebreo, y se murmuró porque sus viudas eran de alguna manera descuidadas en el servicio diario, en la repartición de las cosas o los alimentos. Estamos hablando quizás de cientos de viudas, no hay una cifra oficial o conocida, pero la responsabilidad era grande y se discutía que las viudas helenistas o griegas, como dice aquí en el texto, no sienten que están recibiendo una repartición justa. Así que, ¿cómo piensan en resolverlo? En el versículo 2 vemos que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros tengamos que servir las mesas y descuidemos la palabra de Dios. Entonces, aquí se marca una línea, hay una línea de demarcación donde se establece claramente que algunos deben dedicarse a la palabra, a la oración, y otros deben cuidar los otros asuntos de la iglesia, ¿no? Más en una iglesia tan grande, ¿no? Entonces, esta línea de demarcación seguramente se mantiene cuando vamos llegando a las epístolas pastorales, como en el caso que nos ocupa hoy. Entonces, no era la prioridad que los apóstoles dejaran la palabra para servir en la comida. Tenían miles de personas, muchos eran, si no la mayoría, nuevos convertidos de todas partes, y 12 hombres quizás era un número reducido para tratar de que tanta gente fuera edificada, fuera discipulada, fuera preparada para la obra del ministerio, o sea, para la obra de la diaconía. Así que tenían una gran tarea en manos y realmente no querían quedarse atrapados ahí en hacer quehaceres que le restaran su tiempo, quitaran el tiempo en la dedicación a la palabra, a la oración, a la vida espiritual. Así que buscan a 7 varones para encargarles este trabajo. Es interesante esta frase, ¿no? Tenían que ser de buen testimonio, o sea, honestos, porque iban a manejar bastante plata, mucho dinero. Tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría, porque iban a tener que discernir dónde estaban las prioridades, cómo repartir equitativamente, dónde estaba la necesidad. Aquí vemos que estos hombres, estos 7, fueron nombrados para una tarea específica. No habla de un oficio, se puede deducir, pero no habla de un oficio, no habla de una función continua. Dice que hagan este trabajo, ¿no? Pareciera algo específico. Y dice: nosotros, versículo 4, continuaremos en la oración y el ministerio, o sea, en la diaconía de la palabra. Y aquí otra vez el término diaconía se usa únicamente en referencia a los apóstoles. Antes en referencia al servicio diario de las viudas, pero respecto a estos 7 hombres no se utiliza esta terminología, ¿no? Los apóstoles estaban haciendo su diaconía o su diaconado, su servicio, su ministerio, y la gente que entregaba la comida también hacía su diaconía, su servicio, su ministerio. Pero no está la definición específica de diáconos. Entonces, por eso muchos o algunos piensan que probablemente no era el oficio, digamos, específico en ese momento. Bueno, el versículos 5 y 6 dice que la propuesta agradó a todos y nombraron a 7, entre ellos Esteban y Felipe, para la distribución diaria y el cuidado de las viudas. Ahora, ¿eran o no diáconos entonces? Obviamente que cumplían una diaconía, un diaconado, un ministerio, un servicio, pero específicamente el Nuevo Testamento incluso nunca se refiere a estos 7 hombres con esta terminología, como diáconos, y de hecho en el libro de Hechos nunca se usa esta palabra diáconos, y es extraño quizás porque esperaríamos que si estos 7 hombres fueran los primeros de este nuevo oficio, este nuevo servicio que se estaba creando, esperaríamos verlo a lo largo del libro de Hechos. De hecho, en Hechos 11, cuando vino una hambre tremenda, indica que la gente, los hermanos de Antioquía, enviaron un socorro, una ayuda, no habla de diáconos, y envió socorro que fue entregado a los ancianos.
Entonces, si no son diáconos, ¿qué son? Estos de Hechos 6. Bueno, estábamos hablando de que habían sido escogidos para una tarea específica. Dice que eran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Probablemente eran 7 hombres elegidos para una crisis única, no necesariamente instalados en un oficio a tiempo completo. Porque reitero, quizás si da que pensar que si hubiera sido instituida la función o el oficio en ese mismo momento, podrían haber aparecido mucho más adelante o algunas veces en el libro de Hechos, y sobre todo en el caso que mencionamos de Hechos 29 en la época de la hambruna. Obviamente no tratamos de hacer un dogma aquí, estamos viendo puntos interesantes. Y otro punto interesante es que los 7 tienen nombres griegos. Entonces está ahí la idea o el pensamiento de que si fueran un grupo continuo de este oficio del diácono para la iglesia en Jerusalén, era un poco extraño que todos hubieran sido griegos o en todo caso judíos no nativos. Pero si se entiende que fueron nombrados para esa tarea específica, para aliviar los problemas de las viudas griegas, tiene quizás más sentido. Obviamente Hechos 6 no proporciona una mirada preliminar sobre la función de los diáconos, de cómo debían ser. Eran gente espiritual, gente preparada en las cosas del Señor, gente probada. Y aquí los apóstoles se dedicaban obviamente a la preparación del mensaje, a la oración. Y este tipo de organización, digamos, de pastor y diácono es básico para la iglesia. Obviamente si hablamos de una iglesia de 5 personas o de 8 personas, quizás no podemos nombrar 3 diáconos porque serían todos diáconos más un pastor. Pero estamos hablando cuando hay un movimiento, todo un mecanismo de iglesia donde se hace necesario esta organización y es básica tener estos oficios o ministerios funcionando. Entonces, Hechos 6 nos da un presente histórico de la función de los diáconos, aunque quizás estos hombres más que diáconos podrían ser más casi como ancianos. ¿Por qué? Vemos el versículo 7 que dice que la palabra de Dios crecía. ¿Por qué crecía? Porque los pastores o los apóstoles estaban íntegramente devotos y dedicados a prepararse, orar y predicar la palabra, enseñar, discipular. Y en el versículo 8 dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No dice si todos los otros lo hacían, pero sí habla también de Felipe, que Felipe era un predicador poderoso y prodigioso. En Hechos 8 vemos también, digamos, la expresión ministerial de Felipe, más que como un oficio de diácono, ya lo vemos como un evangelista, como uno que tiene un rol apostólico, ¿no? Ahora, cuando llegamos a 1 Timoteo, es el año 64 después de Cristo, 1 Timoteo 3, la iglesia ya ha estado allí por bastante tiempo. Ahí estaba Timoteo sirviendo como pastor en una iglesia que había crecido, se había desarrollado. Inicialmente la había desarrollado Pablo, que estuvo allí por 3 años, y luego siguió el trabajo a través de los líderes que Pablo había preparado, había discipulado. Para Pablo era evidente que la iglesia de Éfeso necesitaba no solo maestros, sino también administradores, trabajadores, ayudantes, que ayudaran a implementar lo que enseñaban los pastores o los obispos o los ancianos. Había un número creciente de personas y Pablo estaba instruyendo a Timoteo sobre el tipo de personas que debían ocupar los cargos para los distintos ministerios. De alguna manera le está diciendo a Timoteo, mira que no puedes poner a cualquiera a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Hay un nivel entonces de servicio, todos estamos allí comprometidos, todos somos en ese sentido diáconos. Hay un nivel específico donde hay un don, como habla el libro de Romanos, y está, digamos, este rol o este oficio del diaconado o el diácono que habla 1 Timoteo 3, que está, digamos, reservado para personas probadas, para personas debidamente calificadas. Hemos leído solamente las calificaciones o los requisitos. Y estas personas representan e implementan la autoridad de los pastores o de los ancianos o de los obispos en la iglesia. No se sabe exactamente cuándo inició el rol de los ancianos como tal y de los diáconos como tal, pero sí sabemos que cuando Pablo insta o enseña a Timoteo acerca de estos oficios,
estos oficios ya estaban reconocidos, ya estaban ocupados por algunas personas y que tenían que ser estas personas ejemplos de virtud, ejemplos de una buena vida espiritual. No nos dice nada, por ahora no vemos nada acerca de los deberes específicos de estos diáconos, pero sí habla de características, como en la sección de los pastores, ¿no? Entonces decimos, ¿qué hacían los diáconos? Bueno, hacían lo que los pastores les dirigían o encomendaban hacer, así para decirlo de una manera bastante simple. Si quisiéramos ser simples en definir una labor pastoral, podríamos decir que la labor pastoral sería ganar almas, ¿no? Enseñamos la palabra, ¿para qué? Para ganar almas, para ganar a la gente a Cristo, para que crezcan en la fe y para que puedan ser entrenados, capacitados, formados para que hagan ellos la obra del ministerio, ¿no? Efesios 11, y sean a su vez enviados. Es un ciclo constante. Los diáconos entonces ayudan a los pastores, a los ancianos, a implementar su tarea. Repito, la distinción entre ambos es que la Escritura dice que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Y reitero también que no significa que los diáconos no sean también fuertes en la sana doctrina, todo lo contrario. Deben ser llenos de fe, deben ser llenos del Espíritu, y de ahí podemos recoger Hechos 6, que sean hombres de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, gente de buena reputación. Deben ser personas íntegras las que ocupen el puesto del diaconado. Ahora, si afirmamos que los diáconos no son los maestros, predicadores principales de la iglesia, eso no quiere decir que no sean buenos en la teología o que no sepan nada de la palabra o que sepan poco. Dice que ellos deben guardar el misterio de la fe. Este es el versículo 9 del texto que leímos, de 1 Timoteo 3, que guarden el misterio de la fe en limpia conciencia. ¿Eso qué significa? Que los diáconos no solo deben conocer la verdad, sino que también viven la verdad. Y si están haciendo algún tipo de servicio espiritual, ese servicio debe estar dentro de los parámetros de su comprensión de la sana doctrina. Deben comprender bien y vivir la sana doctrina. Entonces, digamos, damos vueltas sobre lo mismo. Está hablando del carácter de la persona, de la vida de la persona, del ejemplo de la persona en cuanto a la capacidad de los diáconos. Ahora, resumiendo todo lo que hemos dicho, todos en la iglesia sirven o están llamados a servir, ¿no? Que sería el punto 1 o el nivel 1 del diaconado. Algunas personas sirven con dones particulares, Romanos 12, y otras tienen una especie de oficio o sirven en una especie de oficio. Pueden ser hombres como mujeres, como dice el versículo 11, pero estos deben ser modelos de servicio al Señor y a la iglesia. Los requisitos son iguales o casi iguales tanto para diáconos como para los ancianos. Y ellos en sí, si vamos después a explorar todos los requisitos, deben funcionar y liderar con el ejemplo. Creo que cada iglesia necesita tanto el liderazgo pastoral como el liderazgo de servicio, o de diaconado, o de diaconía. Y creo que se podría lograr poco si no fuera por hombres y mujeres que llevan a cabo estas funciones de servicio, de administración o de implementación, de ayuda a aquellos que se dedican fundamentalmente a la palabra y a la oración, como son los obispos o pastores. Lo que sí, todo aquel que cumple una función en la iglesia, en algún ministerio, sirviendo bajo la dirección pastoral, en cierta manera creo que debería calificar como un diácono o como una diaconisa, porque todos debemos anhelar un estándar espiritual alto en el servicio espiritual. Es un estándar que llamaríamos estándar premium, ¿no? Estamos hablando no de las funciones, de sus deberes, sino del carácter del diácono y todo aquel que cumple una función. Yo recuerdo en distintos contextos que, por ejemplo, la gente que es menos espiritual en las iglesias están plenamente identificados. Son los que dirigen el sonido y son los que manejan las diapositivas. Eso en muchos lugares es como una norma eso. Y no debe ser así, obviamente.
Todo aquel que cumple una función, sea de acomodar, de poner micrófonos, de cantar, de tocar un instrumento, encaja dentro del diaconado o la diaconía o el servicio, y por lo tanto debemos anhelar y aspirar a este tipo de niveles que sean cada vez más altos de vida espiritual. Como siempre, y podemos estar seguros de ello, en la Iglesia lo que cuenta es el ejemplo de hombres y mujeres piadosas para que el resto lo siga. Este es también el reto y el desafío para los diáconos en la Iglesia. La próxima semana vamos a ir excavando específicamente algunos aspectos ya de las características de los diáconos. Si Dios quiere, entonces continuaremos.